Queremos evaluar la integral definida, que requiere el método de sustitución. Cuando utilizamos el método de sustitución, dejamos que parte de la función integrando sea igual a u. Así que la derivada de u se parece a la parte restante del integrando función. Es importante conocer las fórmulas básicas de las derivadas para utilizar el método de sustitución. En este caso, llamamos a la derivada del coseno inverso x igual a menos 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Como la derivada de u se parece a la parte restante de la función integrando, empezamos por hacer que u sea igual al coseno inverso x. A continuación, determinamos diferencial u, donde el diferencial u es igual a menos 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado de x. Antes de comparar u con él. Dada una integral, factoricemos las dos y escribamos esto como 2 veces la integral de 0 a 1 2 del coseno inverso x dividida por el raíz cuadrada de la cantidad de 1 menos x al cuadrado de x. Así que sabemos que u es igual al coseno inverso x. Y u es igual hasta menos 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado de x. Ten en cuenta que argumentar en una función no tiene un negativo. Así que multipliquemos ambos lados por menos 1 y escribamos esta ecuación como menos u es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado de x. Si obtenemos un factor final de 1 en el numerador. Para que sea más fácil de reconocer, ahora podemos sustituir menos u por 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Ahora escribimos la integral con respecto para u, pero debemos tener cuidado con los límites de integración de 0 y 1 2 para los valores x, no para los valores u, y por lo tanto dejaremos los límites desactivados por ahora. Con respecto a u, nosotros tenemos 2 veces la integral de nuevamente 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado de x igual a menos du, el factor del negativo y luego tenemos du y el coseno inverso. X es igual a u. Observe que ahora tenemos una integral mucho más simple y necesitamos hacer una elección. Podemos encontrar rápidamente la antiderivada con respecto a u, pero al revés en términos de x, y luego usar los límites originales de integración, o podemos dejarlo en términos de u, pero tendremos que encontrar nuevos límites de integración. Para este ejemplo, determinemos nuevos límites de integración con respecto a u. Para empezar, necesitamos determine u cuando x es igual a 0. Para hacer esto, usamos la ecuación u igual al coseno inverso x, por lo que cuando x es 0, observe que u es igual al coseno inverso de 0, que debemos reconocer es igual a pi dividido por 2, que es el límite inferior de integración. Solo para revisar cómo obtuve pi sobre 2, podemos usar el círculo unitario. Buscamos el ángulo que tiene un valor de función de coseno de 0, lo llamamos círculo unitario. La coordenada x es el valor de la función de coseno. Observe que pi dividido por 2, tenemos x igual 0. Y después de determinar el límite superior con respecto a u, necesitamos determinar que u y x son iguales a 1 o 2, lo que nos da u igual al coseno inverso de 1 o 2. Buscamos un ángulo que tenga un valor de función de coseno de 1 o 2, que debería recordarnos a un triángulo de referencia de 30, 60 o 90, donde la pata corta es 1, la hipotenusa es 2, el lado largo es la raíz cuadrada 3, y observe que este ángulo, que llamaremos u, tiene un valor de función de coseno de 1 o 2, que es igual a 60 grados, o pi dividido por 3 radianes, que es el límite superior de integración. Y solo para comprobar el círculo unitario, observa que pi dividido por 3 radianes, x o el valor de la función coseno es 1 2. Y ahora que tenemos límites de integración con respecto a u, simplemente determinamos la antiderivada con respecto a u, y determina la gran f de pi dividida por 3 menos la gran f de pi dividida por 2. Y en la calificación, tenemos menos 2 veces su cuadrado dividido por 2. Simplificar la antiderivada es simplemente menos u al cuadrado. La gran f de pi dividido por 3 es lo opuesto a
El cuadrado de pi dividido por 3 menos la gran F de pi dividido por 2 es lo opuesto al cuadrado de pi dividido por 2. Simplificando tenemos pi al cuadrado negativo dividido por 9 más pi al cuadrado dividido por 4, el mínimo común denominador es 36. Simplificando, el denominador común es 36, y el numerador es menos 4 pi al cuadrado más 9 pi al cuadrado, que es de 5 pi al cuadrado. Este es el valor exacto de lo dado definitivamente en general. Espero que lo hayas encontrado útil.